El positivismo es una corriente filosófica que sostiene que el único conocimiento válido es el conocimiento científico, basado en la observación y la experimentación. Afirma que el conocimiento se obtiene a través de la observación empírica, desde la experiencia y la medición de fenómenos observables y medibles. Esto impulsa el uso de métodos cuantitativos como la estadística, que permite a medir y analizar los datos observables sociales. El positivismo tuvo una gran influencia en el desarrollo de la sociología, especialmente en la obra de Auguste Comte, considerado uno de los fundadores de esta disciplina. Ontología. La ontología busca dar una clasificación definitiva y exhaustiva de las entidades de todas las esferas del ser. La clasificación debe ser definitiva en el sentido de que pueda servir de respuesta a preguntas como ¿qué clase de entidades se necesitan para dar una descripción y una explicación completa de todos los sucesos que ocurren en el universo? Esta definición por el autor Barry Smith, basado en el texto que nos formuló la profesora, comienza por la pregunta ontológica. ¿Cuál es la forma y la naturaleza de la realidad? Y por lo tanto, ¿qué es lo que podemos conocer de ella? Por ejemplo, si suponemos la existencia de un mundo real, entonces lo que podemos conocer de él es cómo son y cómo funcionan realmente las cosas. Entonces solo son admisibles las preguntas que podamos relacionar con asuntos que tengan una existencia real o en acciones reales. Otras preguntas, como las que están relacionadas con asuntos de significado moral o estético, caen fuera del campo de una investigación científicamente legítima. Positivismo, ontología. Es un realismo comúnmente llamado realismo ingenuo. Se supone que la existencia de una realidad aprehensible impulsada por leyes y mecanismos naturalmente inmutables. El significado de la palabra aprehensible nos dice que es un adjetivo que significa que algo puede ser comprendido o captado mentalmente. Y la palabra inmutable es algo que nunca cambiará o no puede cambiarse. El conocimiento de cómo son las cosas queda convencionalmente resumido en la forma de generalizaciones libres de temporalidad y contexto, algunas de las cuales cobran la forma de leyes causa-efecto. En principio, la investigación puede converger en el estado real de las cosas y se puede argumentar que la postura básica del paradigma es reduccionista y determinista. Esta definición basada por Hess en 1980. Cuando hablamos de la epistemología en el positivismo, hablamos de estas técnicas estadísticas como las encuestas, que han favorecido y ha permitido la recopilación y realizar unos análisis grandes y completos sobre los conjuntos de datos. Esto ha contribuido en el desarrollo de una comprensión más precisa de los fenómenos sociales, llevando esto un mayor rigor en la investigación y a la búsqueda de pruebas sólidas para resaltar las afirmaciones teóricas. ¿Esto qué quiere decir? En el momento de utilizar el enfoque cuantitativo en la recolección de datos, en el estudio, en la investigación, permite que los datos observados son veraces, o sea, son totalmente verdad, porque digamos que en manera general se puede decir que donde hay números la información es más exacta, más completa. Entonces, al realizar esos análisis a base de números, a base de investigaciones cuantitativas, el resultado de la conclusión del mismo va a ser más certificado de que sí tiene la razón. Ahora, tengamos en cuenta que el positivismo se basa también en una fase empírica. ¿Esto qué quiere decir? Es por medio de la experiencia, por medio de lo que se vive tanto el investigador como el objeto. Ahora, en la metodología en el positivismo, la metodología trata de diferenciar la posición entre el investigador, que es el sujeto, y el investigado, que es el objeto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, desde el ámbito de trabajo social,
Nosotros como trabajadores sociales tenemos que ser muy neutrales en el momento de intervenir o investigar a un sujeto. ¿Por qué? A un objeto, perdón. Porque nosotros no podemos influir nuestro diagnóstico en sentimientos o experiencias que nosotros vivimos personalmente. Nosotros tenemos que ser muy neutrales y ser muy científicos y muy a base de nuestros conocimientos teóricos. Esto es algo que busca el positivismo, de que la persona que haga la investigación, ya sea en trabajo social o en otro ámbito, sea muy neutral y muy de seguir los pasos y los contextos teóricos de los cuales se está aplicando en dicha investigación. En la metodología del positivismo son importantes las herramientas que nos permiten cuantificar y medir la información que se recolecta en la investigación. Esto con el fin de que las hipótesis y las teorías que se están fundamentando por medio de esta investigación sean verificables a través de la evidencia empírica. La falsibilidad, la posibilidad de que una teoría sea refutada por la evidencia es a base de los fundamentos cuantitativos que se expongan de la misma. Es un criterio importante para la validez científica que busca el separamiento del conocimiento científico de las consideraciones éticas y políticas. ¿Esto qué quiere decir? Que el positivismo en su metodología y como su objetivo como tal busca separar el conocimiento científico, que para ellos es la base de todo, a las consideraciones éticas y políticas, teniendo en cuenta que antiguamente todo se basaba al dictamen de la religión y de la política. Esto lo que conlleva es obtener un conocimiento objetivo, riguroso y basado en la evidencia empírica sostenida en dicha investigación. Hola, soy Mónica y hoy les voy a hablar sobre el pospositivismo. El pospositivismo sostiene que aunque la realidad exista de forma independiente, nuestro conocimiento es siempre limitado y provisional. El pospositivismo es un enfoque que surge como respuesta crítica al pospositivismo, según Phillips y Berbiules. Se reconoce que existe una realidad externa, pero las teorías y los métodos de investigación solo pueden aproximarse a ella de manera incompleta. Por eso, en lugar de buscar verdades absolutas, se enfatiza en la revisión y la posible refutación de hipótesis, tal como lo proponía Popper en 1963 en su idea de falsación. Ontología. Realismo crítico. La realidad existe, pero el acceso a ella es limitado por nuestras herramientas y teorías. Desde el punto de vista ontológico, el pospositivismo adopta una posición de realismo crítico. Esto significa que la realidad existe de forma independiente a nosotros, pero no podemos conocerla de manera absoluta. Karl Popper, 1963. Señala que nuestras teorías son conjeturas que se van refinando al ser puestas a prueba. De esta manera, cualquier hallazgo científico es considerado tentativo y se revisa continuamente con nuestros datos o metodologías. La epistemología del pospositivismo se describe como dualista, objetivista, modificada. Esto significa que aunque el pospositivismo reconoce la existencia de una realidad objetiva, también admite que es imposible conocerla de manera absoluta. En otras palabras, se abandona la idea de un dualismo rígido entre sujeto y objeto, ya que el conocimiento siempre está influenciado por factores humanos como el contexto y la interpretación. Sin embargo, la objetividad sigue siendo un ideal regulador dentro de la ciencia. Para acercarse a un conocimiento más fiable, se recurre a lo que podríamos llamar guardianes de la objetividad. Estos guardianes incluyen las tradiciones críticas que determinan qué conocimientos nuevos pueden integrarse dentro del saber ya existente, y la comunidad crítica compuesta por editores, árbitros, colegas, científicos que evalúan constantemente los hallazgos. El pospositivismo también reconoce que un hallazgo repetido muchas veces es probablemente real, pero nunca se considera una verdad absoluta. Siempre existe la posibilidad de que nuevas pruebas demuestren que lo que se creía verdadero en realidad era falso. Esto refuerza la idea de que el conocimiento es provisional y revisable en lugar de definitivo e inmutable. Metodología experimental manipuladora modificada.
Esta enfatiza la pluralidad crítica en lugar de centrarse únicamente en verificar hipótesis. Esta metodología busca probar su falsedad y mejorar la investigación al desarrollarse en escenas más naturales, donde la información se recopila de manera más situacional. En el ámbito de las ciencias sociales esto es clave porque permite recoger distintos puntos de vista y comprender mejor los significados y propósitos de las personas que atribuyen a sus acciones. Además, esta forma de investigar contribuye al desarrollo de la teoría fundamentada, un enfoque que construye teorías a partir de los datos obtenidos en el estudio. Todo esto se logra con una mayor aplicación de técnicas cualitativas, las cuales permiten un análisis más profundo y contextualizado de la realidad que estudiamos. En definitiva, esta metodología nos acerca más a la comprensión de los fenómenos sociales de una manera más rica y significativa.